Buen día. Bueno, ya vimos lo que es la endogeneidad, ya vimos los que son las tres fuentes de endogeneidad: la omisión de variables relevantes, el error de medición y la simultaneidad. Ya vimos de forma teórica la solución a través de variables proxy y de variables instrumentales. Hoy vamos a hacer la parte práctica, la aplicación de estos modelos. Y vamos a empezar con el primer modelo, que es el modelo de variables proxy, ¿no? Recordemos que el modelo de variables proxy se usa para solucionar el problema de endogeneidad generado por la omisión de una variable relevante. Entonces, partamos de nuestro ejemplo clásico y base, en donde el salario está en función de la educación, de la experiencia y de las habilidades, ¿de acuerdo? De las capacidades de los individuos. Mientras más capacidades tenga, uno puede suponer que el individuo va a devengar o va a obtener un salario más alto. El tema es, ¿y cómo medir las capacidades? ¿Verdad? ¿Con qué variable puedo medir las capacidades o las habilidades de los individuos? Y de ahí pues viene la discusión que ya hacíamos en la clase, y era, ¿será que las capacidades o las habilidades se heredan? ¿Nosotros nacemos con las habilidades o se generan con el trabajo? Entonces es un tema psicológico, es un tema médico, es un tema de trabajo, es una discusión, ¿verdad? Que no nos corresponde quizás a nosotros los economistas darla, aunque los economistas hablan de todo, pero no nos corresponde, es más tipo genético, psicológico y demás, ¿cierto? Entonces en esa discusión no vamos a caer, vamos simplemente a aceptar que el individuo tiene unas capacidades, sea como sea, que tiene unas capacidades. El tema es cómo medir estas capacidades. Entonces yo puedo hacer varias cosas y recordarán que era no hacer nada, y era dejar esa heterogeneidad inobservable, ese efecto que no se observa en el error, ¿cierto? Y eso hace que el error sea más grande, que sería estimar como este modelo que está acá, el salario en función de la educación y de la experiencia, con ese nuevo error que contiene el error original, por así decirlo, más las habilidades. Pero recordarán todo el desarrollo matemático que hacíamos, y si esta variable se correlacionaba con estas, pues el efecto sobre estas también iba a ser diferente, ¿no? Entonces, una de las alternativas que salían de las variables proxy, decíamos que habían dos: variables proxy perfectas y variables proxy imperfectas, y decíamos que las proxy perfectas eran como una utopía, era algo que no se cumplía en la realidad, era un ejemplo meramente teórico. Pues si hay una proxy perfecta, pues no habría una omisión de variable y simplemente se agregaría ya. Entonces la idea es estimar un modelo proxy, seleccionar una variable proxy. Ya sabemos que las proxy tienen que cumplir dos condiciones básicamente, y una es que el error esperado de z, que es la variable proxy, ¿cierto?, debe ser que el valor esperado, y ya sabemos que las condiciones de las variables proxy, y ya sabemos que las variables proxy deben cumplir dos condiciones. Primero, que el valor esperado de la variable proxy, que es z, con x, que puede ser edu o expert, debe ser diferente, es decir, esa variable proxy debe correlacionarse con estas variables. Y dos, que la covarianza entre z de nuevo, que es la proxy, y u, que es el error donde está metido el efecto inobservable, esas capacidades, esas habilidades que no metimos al modelo, esa correlación pues debe ser también diferente de cero, ¿no? Debe haber una correlación. De ahí que la variable proxy, como su nombre lo indica, debe ser lo más próxima, lo más parecido, ¿cierto?, a lo que se está omitiendo. Entonces vamos a ver este ejemplo, vamos a hacer la estimación de este ejemplo, y vamos a incluir como variable proxy con la base de datos que se va a trabajar la variable IQ, ¿cierto?, que es el índice de cociente intelectual. Y para nuestro ejemplo vamos a usar la base de datos Wage2, que está subida en el Dropbox en la carpeta variables proxy, ¿cierto? Pues para que lo puedan seguir. La idea es que paren el video, descarguen la base de datos y puedan seguir
lo que yo estoy haciendo. Entonces hacemos una descripción de la base de datos. Es una base de datos que la usaron en su momento Blackburn y Newmark en el 92, pues para hacer un estudio para saber cómo IQ, ¿cierto? Cómo funciona como variable proxy, ¿no? Para medir la capacidad. Es una base de datos que contiene información sobre remuneraciones mensuales, sobre educación y varias variables de ubicación, ¿no? Estado civil, el negro, número de hijos, en fin, ¿cierto? Es una base de datos que contiene además el registro del índice de cociente intelectual y de otra variable. Esto KWW, que es una prueba que se le hacen a los individuos antes de ingresar a trabajar, es una prueba de conocimiento sobre el mundo del trabajo, y contiene datos para 935 hombres en el año 1980. ¿Listo? La idea es explicar cómo IQ puede afectar el salario. ¿Listo? Entonces, la primera estimación básica que vamos a hacer, pues vamos a ver, a estimar el salario en función de la educación, el salario medio en logaritmo, el salario en función de la educación, por acá, de la experiencia, de la antigüedad, que es ternure, de Mary, que es casado, de si vive en el sur, si vive en la zona urbana y si es negro. ¿Listo? Y nuestra primera estimación. De nuevo, como ya lo hemos comentado, tenemos 935 datos, la prueba F con 6 variables y 928 grados de libertad dio 46,6, la probabilidad dio 0, lo que indica que mi modelo es globalmente significativo, el R cuadrado dio 23,15, lo que me indica que la variación del conjunto de mis variables explicativas me explican, valga la redundancia, el 23,13% de la variación del salario. Quiere decir que el porcentaje restante es explicado por el error. Hay otras variables muy fuertes en el error, entre esas puede ser las capacidades, ¿cierto? Que me están explicando la variación del salario, ¿no? Por ahora estas en su conjunto me explican solamente el 23,15%. Y tenemos nuestras variables, aparentemente todas son estadísticamente significativas. El salario, de nuevo, que está medido en logaritmo, la educación, que está medida en años, al igual que la experiencia y la antigüedad. Sur, que es una variable dummy, que me indica 1 si vive en la zona sur. Urban, que es otra variable dummy, que me indica 1 si vive en la zona urbana, 0 si vive en la zona rural. Black, de nuevo, que es una variable dummy, que me indica 1 si vive en, 1 si es de color negro, 0 si es blanco, y quería meter otra variable que me quedó por fuera, que es Mary. Y Mary, que es una variable dummy de nuevo, que me indica 1 si el individuo es casado, 0 si no es casado, es decir, si es soltero, divorciado, qué sé yo, puede ser cualquier cosa. Vamos a recordar cómo se analizan los modelos, igual ya ustedes lo saben, ¿no? Este sería un modelo log nivel, perdón, por un año adicional de educación, porque esto varía en años. Mi salario aumenta en 6,54%, por un año adicional de experiencia, el salario aumenta en 1,4%, por un año adicional de antigüedad, el salario aumenta en 1,1%, los que viven en el sur ganan en promedio 9% menos que los demás, los que viven en la zona urbana ganan en promedio 18,39% más de salario que los que viven en la zona rural. Los negros ganan en promedio 18,83% menos que los blancos. Recuerden que esto es una base de datos de hombres. Y los hombres casados ganan en promedio 19,9% más de salarios que los hombres que no son casados. Digamos que el principal interés aquí se refiere a lo que ocurre con los rendimientos de la educación, ¿no? A lo que ocurre con la variable educa, sin que tenga ella el efecto de la variable IQ, ¿no?
Entonces, si esta es nuestra variable de interés y si se considera que la capacidad que se ha omitido, sabemos que esto tiene una capacidad omitida que la podemos medir con IQ o algo así, pero si consideramos que la capacidad que se ha omitido está relacionada positivamente con la educación, podríamos entonces suponer que la educación puede estar sobreestimada, ¿no? O que la estimación de la educación es muy alta. ¿Estamos? Es decir, si EDUC se correlaciona con la capacidad y la capacidad en este modelo, ¿en dónde está? En el error, uno podría suponer que mayor capacidad, mayor error. Por lo tanto, si eso ocurre, EDUC no me estaría midiendo el efecto real de EDUC porque está siendo influenciado por la capacidad que está en el error, ¿no? Eso me generaría un problema de endogeneidad. Entonces, si creemos eso, es muy probable que este valor de EDUC sea muy alto. Es decir, que aquí estemos sobrevalorando el efecto de EDUC sobre el salario. Entonces, es posible que si tenemos razón y si descontáramos esa capacidad o parte de esa capacidad, quizás el efecto de EDUC sea más pequeño. ¿Cómo hacemos para comprobar eso? Entonces, como no tenemos la variable real de capacidad, ¿qué es lo que hacemos? Usar una proxy. ¿Qué proxy de nuevo? IQ. ¿Qué es IQ? Es el índice de cociente intelectual. Entonces lo calcularon para todos estos 935 individuos. Y vamos a emplear IQ como variable proxy. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, IQ tiene que cumplir dos condiciones. Uno, debe estar correlacionada con la educación. ¿Será que sí? Uno puede suponer que mayor IQ, mayor EDUC. Puede ser, ¿cierto? Yo puedo hacer una regresión simple entre ¿quién? Entre EDUC e IQ para ver si se relacionan o no. Al hacer esa regresión simple, ¿qué encuentro? Que efectivamente, ¿cierto? El parámetro IQ es estadísticamente significativo y la relación es positiva, ¿no? Por cada punto adicional en mi IQ, yo aumento mis años de educación en 0,075 años. O lo que es lo mismo, por 10 puntos adicionales en mi IQ, mi educación se aumenta en 0,75 años, casi un año. Por 100 puntos más en mi IQ, yo tengo en promedio 7,5 años más. Entonces, la variación de IQ me explica el 26,5%, es muy alta la variación de EDU. Entonces, esa primera condición se cumple. La segunda condición es que IQ esté correlacionado con las capacidades. Esa sí no puedo testearla tan fácilmente, porque como no tengo capacidades, es inobservable, pues no la puedo ver. Pero puedo suponer desde el punto de vista teórico que si yo tengo más capacidades, puedo tener un IQ más alto. O si tengo un IQ más alto, puedo tener capacidades más altas. Entonces ahora, para poder testear este tema, ¿cierto? Para poder comprobar si el efecto de EDUC volví a estimar el modelo inicial, si el efecto de EDUC está siendo o no influenciado por la capacidad, pues ahora vamos a incluir IQ. Simplemente tomamos el modelo de nuevo y escribimos la nueva variable que es IQ. ¿Estamos? Y le damos enter. Un poquito para que lo vean. Aquí yo bajo un poquito esto y así lo pueden ver. Perfecto. De nuevo, 935 individuos, sigue siendo significativo. Y fíjense, el R cuadrado como pasa, ¿no? De 25 creo que era, de 25,3 a 26,28. El hecho de haber incorporado una variable adicional a mi modelo, pues hace que el IQ aumente, ¿no? De nuevo, todas las variables son significativas. IQ también es significativo, aunque el parámetro es pequeño. Y es positivo. ¿Qué me indica esto? Que mayor IQ, mayor salario. Por un punto adicional en el IQ, el salario aumenta en 0,35%, importante. Por 10 puntos adicionales en mi IQ, esto lo multiplico por 100, bueno, más corro el 0, ¿no? El salario aumenta en 3,5%. ¿Estamos? Fíjense en EDUC, ¿no? ¿Cómo EDUC pasa de qué? De 6,5 a 5,4. Se está descontando ya el efecto de IQ. Entonces, el efecto de EDUC ahora es mayor. ¿De acuerdo? Entonces,
Importante, ¿no? Al agregar IQ, el rendimiento de la educación disminuye hasta llegar a 5,4. Esto corresponde a la creencia anterior acerca de que existe un sesgo, ¿cierto? Por omisión de una variable relevante como la capacidad. Entonces, cuando el parámetro estimado, como EDU en este caso, cambia, ¿cierto? Eso es un sustento para decir, hola, sí, mira, después de agregar esta variable proxy, el modelo puede haber tenido problemas, o puede seguir teniendo problemas de endogeneidad porque el parámetro cambió. Bueno, la incorporación de IQ también permite hacer algunos análisis relevantes para el modelo, ¿no? Por ejemplo, fíjese cómo la variable black no cambia mucho por la incorporación de IQ, ¿no? Al igual que muchas de las otras variables. ¿Qué quiere decir? En este caso, que si tomamos a dos individuos con la misma educación, con la misma experiencia, con la misma antigüedad, que viven en la misma zona, que viven en la zona urbana, por ejemplo, que ambos son casados y que tienen el mismo puntaje IQ, lo único es que el uno es negro y el otro es blanco, es lo único que lo diferencia. El negro gana en promedio 14,31% menos de salario que el blanco. Entonces esas diferencias debido al IQ tampoco se eliminan, ¿no? Siguen siendo estadísticamente significativas. Pero digamos que no hay ningún motivo para incorporar solamente una variable proxy, ¿no? ¿Por qué no incorporar otra variable proxy? Por ejemplo, KWW, que ya lo dijimos que es una variable proxy que me indica el conocimiento del mundo del trabajo, ¿no? De nuevo, KW tiene que cumplir con las dos condiciones. Una es que la relación entre educ y KW sea diferente de 0. Hacemos la regresión simple. Es diferente de 0, es significativa, ¿cierto? Y Q me explica el 15% de la variación de, perdón, KW me explica el 15% de la variación de la educación, es significativa. Y lo otro es suponer que KW se relaciona con la capacidad, y uno pudiera esperar que sí, ¿no? A mayor conocimiento del mundo del trabajo se puede decir que se tienen más capacidades y eso puede verse reflejado en un mayor salario. Ahora incorporamos en nuestro modelo la variable KW. Primero hagamos la solita de ella, ¿listo? Para saber qué efecto tiene sobre educ. De nuevo, todas son significativas. De nuevo, nuestro parámetro de interés, ¿quién es? Educ, y vemos cómo pasa de 6,5, que era el inicial, ¿cierto? Con KW pasa a 5,7, baja el efecto, ¿cierto? Y mientras que con IQ baja a 5,4. ¿Listo? Entonces vemos que el efecto, que hay diferencias sistemáticas entre el parámetro de educación estimado con KW y sin KW, ¿de acuerdo? Sin nada. De nuevo, eso es un motivo para suponer que el modelo presenta o presentaba en parte problemas graves de endogeneidad generados por la omisión de variables relevantes. Entonces la incorporación de las variables proxy sirve para eso. Pero de nuevo, no hay ninguna razón para no poder agregar las dos variables al modelo, ¿no? Pueden haber más de dos proxies en un modelo. De nuevo, las condiciones serían que las dos variables se correlacionaran. ¿Con quién? Con EDU, ¿no? Entonces, la regresión de EDU con IQ y con KW, y vemos que conjuntamente la prueba F me mide la significancia conjunta de ellas dos, ¿cierto? Son significativamente conjuntas, en su conjunto afectan a EDUC, además son estadísticamente significativas, y el R cuadrado me da, me da por encima del 30%, esto es positivo. Ya comprobamos que sí, que se relacionan con EDU. Ya teóricamente habíamos descrito cómo independientemente o individualmente cada una se podría relacionar con las capacidades. Ahora que nos resta estimar el modelo. Entonces déjenme estimar de nuevo el modelo inicial, el modelo con IQ, el modelo con KW y ahora el modelo con las dos variables, con IQ y con KWW. ¿Listo? ¿Y qué tenemos acá?
Entonces tenemos algo interesante y es, de nuevo, estadísticamente significativo. El R cuadrado ahora es de 26,62, tampoco es que aumente mucho, ¿cierto? Esto me indica que la gran variación del salario está en el error, no se debe a estas variables en su conjunto, todas me explican solamente el 26,62% de la variación del salario, el restante, el 74%, 73 y algo, está en el error, ¿de acuerdo? Ya esos parámetros lo vimos, todos son significativos. IQ, el parámetro de IQ es pequeño pero significativo, al igual que el del KW. De nuevo, nuestro parámetro de interés, ¿quién es? EDUC, ¿no? ¿Y qué me indica EDUC? EDUC me indica que el nuevo parámetro, una vez descontadas el efecto de estas dos variables que están relacionadas con la capacidad, ahora es de 4,98%. Entonces pasamos de 6,5 sin ninguna variable proxy, a 5,4 con IQ, a 5,7 con KW. Uno podría suponer que IQ podría ser en teoría mejor proxy porque tiene un efecto mayor sobre la variación de EDUC, pero incorporando las dos se llega a 4,9. Entonces ya podemos concluir que por un año adicional de educación, ¿cierto? Mi salario aumenta ya no en 6,5 sino en 4,98%. Y ese es el efecto de la educación sobre el salario. De nuevo, eso es un claro indicio de que el modelo presenta problemas o presentaba problemas de endogeneidad y que en parte hemos mitigado ese problema incorporando estas proxies. Uno pudiera seguir jugando con estas variables, ¿cierto? Y uno pudiera incorporar quizás una interacción entre la variable EDUC y Q, ¿no? Uno puede ponerlas a multiplicar entre ellos para determinar qué efecto tendría una mayor educación con un mayor IQ sobre el salario. Pues uno podría suponer que el rendimiento de la educación fuera mayor, ¿no?, en los casos de personas con mayores capacidades, ¿sí? Vamos a ver qué nos resulta acá. ¿Qué habrá que hacer acá? Pues nos tocaría, creo que no está creada, ¿no?, generar una variable, ¿cierto?, que le vamos a llamar IQEDUC, que va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la educación multiplicada por IQ. ¿Listo? Y podemos incorporarla al modelo inicial, o no, el modelo 2, al que solamente está ahí KW con IQ. Se me fue. La incorporamos, la nueva variable, ¿cierto? Y de nuevo, uno podría suponer que una mayor educación tuviera un efecto más grande sobre el salario si tuvieran una mayor capacidad, pero este no parece ser nuestro ejemplo, ¿no? Este no parece ser nuestro caso. El término de la interacción pues no es significativo y hace que EDUC y que IQ pierda significancia estadística, ¿no? Entonces digamos que no hay nada que hacer, se me complicó el modelo, preferimos la estimación anterior, ¿de acuerdo? Solamente con IQ o con KW o con las dos, pero no meter interacciones porque las interacciones no me están diciendo nada, ¿no? No necesariamente individuos con mayores IQs y educación tienen más salario, no necesariamente. ¿Listo? Creo que es todo sobre este modelo. Lo importante aquí es que hemos demostrado que incluyendo variables proxies como IQ y KW, los parámetros de variables como EDU cambian significativamente. Esto me indica que hay problemas de endogeneidad y que se solucionaron o en parte se solucionaron, ¿de acuerdo? Otro ejemplo que quiero que veamos de variables proxies es con una base de datos llamada Crime 2. El propósito de esta base es calcular el índice de delincuencia urbana, ¿no? Saber cómo la tasa de desempleo se relaciona o no con la delincuencia. Si esa hipótesis de que a mayor tasa de desempleo mayor delincuencia se da o no se da. Entonces
el tema es cómo usar aquí variables proxy. Entonces muchas veces no tenemos ni idea y sabemos que tenemos un problema de endogeneidad generado por la omisión de variables relevantes, pero no tenemos ni idea qué variable utilizar, ¿de acuerdo? ¿Qué variable proxy se puede utilizar? En estos casos pueden incluirse como variables proxies la variable dependiente rezagada, ¿no? O sea, es decir, el comportamiento de la variable dependiente unos periodos atrás, ¿sí? Esto aumenta el requisito de datos, es decir, al yo incluir un rezago más de mi variable voy a descontar de mi base de datos algunos datos, por lo tanto es importante tener una base de datos robusta en número de observaciones, en este caso en número de años, ¿cierto? Pero pues también proporciona una manera sencilla de dar cuenta de los factores históricos, ¿cierto? En este caso de la delincuencia urbana, sobre esa variable, ¿no? ¿Qué ha pasado a través del tiempo con esa variable? Entonces tenemos una base de datos, de nuevo, que se llama Crimen2, que recoge información sobre índices de criminalidad y sobre tasa de desempleo para 42 ciudades para el año 1987. Y tenemos información de la misma variable, del mismo índice de delincuencia para el año 1982. La idea es usar esta variable como variable proxy. Entonces, el modelo más básico que pudiéramos estimar, ¿cierto? Pues sería un modelo en donde hiciéramos una regresión entre el logaritmo de la tasa de crimen está medido, el logaritmo, se me escapó por acá, en función, ¿cierto?, de la tasa de desempleo y el gasto en seguridad pública, ¿cierto?, que está por acá. Hacemos la regresión. Fíjense en esto tan interesante, ¿no? 92 datos. Perdón, esto hay que restringirlo al año, ¿cierto? Porque estamos estimando, primero vamos a estimarlo para el año 87. Si quieren pueden ponerle igual a 1, o lo pueden dejar así. Así tenemos un total de 46 datos, ¿cierto? 46 observaciones, 46 años. Y un R cuadrado de 0,86. Y fíjense que la probabilidad del R cuadrado me da mayor a 0,05. ¿Esto qué me indica? Que el modelo no es globalmente significativo. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando estas variables no sirven para nada, en pocas palabras no son significativas, ¿cierto? El R cuadrado es muy bajo y básicamente las dos variables resultaron ser estadísticamente no significativas. Quiere decir que no presentan ninguna relación, ni la tasa de desempleo ni el gasto en seguridad pública no representan ninguna o no presentan ninguna relación con la tasa de crimen, lo cual es como no lógico, ¿no? Y es más, los índices son como los contrarios, por lo menos la tasa de desempleo, fíjese, a mayor tasa de desempleo, menor índice de inseguridad, y bueno, no sé, ¿no? A mayor gasto en seguridad, mayor índice. Entonces, estos resultados no son estadísticamente significativos, no son intuitivos, son contraintuitivos. La variable, tendremos que quitarle esta condicionante porque le vamos a agregar el rezago de la variable de crimen, ¿no? Entonces, para incluir el rezago de la variable o el comportamiento rezagado de la variable de crimen, pues tenemos que borrar este condicionante, ¿cierto? Buscarla acá y es este que está acá. Es el LCR-MTR a menos 1, que es el cambio en esa variable, ¿listo? Y la incluimos en nuestro modelo. De nuevo, 46 datos. Ahora fíjense cómo cambia esto, ¿no? Como me está diciendo que la prueba de fe significativa, el R cuadrado sube sustancialmente a 68%. Y ya estas variables, a pesar de no ser significativas, que me están diciendo, ya tienen el signo esperado, ¿no? La tasa de desempleo es positiva, quiere decir que a mayor tasa de desempleo, mayor crimen, ya es lógico. Y el gasto en seguridad también es lógico, ¿no? A mayor gasto en seguridad, menor tasa de crimen. No son significativas, pero ya esto encuentra cierto lógico.
La que sí es muy significativa es la tasa de desempleo del periodo anterior. Este pues era un resultado esperable, ¿no? Que la tasa de crimen del periodo anterior estuviera muy relacionada con la tasa de crimen del periodo actual, ¿no? El periodo anterior influye muchísimo en la tasa de crimen del periodo actual, ¿no? Entonces digamos que ese resultado era esperable. Pero pues no hay ninguna razón para no incluir más variables en nuestro modelo, ¿no? Ya tenemos la proxy, ya no hay razón para no incluir más variables. Por ejemplo, incluyamos variables como, miremos por aquí a ver qué hay. El logaritmo de la población, el logaritmo de los oficiales, ¿cierto? Miremos a ver qué pasa con estas variables. Si vive en la zona oeste, si vive en el sur, si vive en el noreste. El ingreso per cápita, si se quiere, para cada uno de los estados. El área, ¿no? El área de cada uno de los estados, la extensión pues territorial. Y uno puede estimar un modelo como este y bueno, y ver que es significativo globalmente. El R cuadrado llega casi que al 80% y varias variables siguen siendo importantes, ¿no? Varias variables siguen pues mostrando una significancia estadística. No es el caso de las dos primeras, por lo menos conservan el signo. Bueno, ya este cambió de nuevo. Y hay unas variables por ahí que pueden mejorar un poco. Bueno, y entonces les he dejado en el Dropbox una carpeta proxy. Ahí están estas bases de datos, las dos para que la corran. Hay también un taller para que lo hagan, los que quieran, pues. Y ahí tienen que leer un paper que les dejé ahí, lean una parte del paper y está la base de datos y responder las preguntas que se les hace ahí respecto a las estimaciones. ¿Listo? Buen día.